Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Con ustedes Miguel Esparza, y también nos acompaña desde Tulancingo, Hidalgo, México, nuestro amado hermano Luis Ángeles. Hermano, bienvenido al programa. Hermano, muchas gracias. Doy gracias a Dios, como siempre, por el privilegio que nos concede de compartir, de conversar, de edificarnos con la palabra de Dios y, por supuesto, seguir creciendo en el conocimiento de lo que Dios ha revelado a nuestros corazones a través de su palabra. Así que un honor estar aquí contigo y, por supuesto, con nuestros hermanos que nos siguen. Así es, hermano Luis, y también quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana aquí a través del canal de YouTube y también en los diferentes canales de televisión en América Latina por el cual se transmite este programa. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es una bendición poder estar con ustedes cada semana. Bueno, Luis, ahora vamos a continuar. Es realmente esta la segunda parte de nuestro programa titulado Satanás y su influencia en el mundo. Hermano, la semana pasada vimos algunos puntos importantes, pudimos examinar en realidad cuál es la influencia de Satanás en el mundo. También vimos que las escrituras llaman a Satanás el Dios de este siglo, el cual ha cegado el entendimiento de las personas, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También, Luis, vimos que Satanás tiene un poder limitado. Su sentencia fue dictada desde el jardín del Edén, ahí en Génesis capítulo 3. Por tanto, hermanos, Satanás ya fue vencido. Jesús lo venció en la cruz y vamos a hablar un poco más de ese tema el día de hoy, hermano Luis. Pero para iniciar el programa quiero transmitir un video del hermano Ray Comfort, quien entrevistó a un satanista. Y esto, Luis, pues muy interesante. Vamos a profundizar un poco más a cuál es la influencia, la agenda y las artimañas de Satanás. Entonces, bueno, vamos al video. Jack, es bueno tenerte con nosotros. Hablábamos de la iglesia de Satanás. ¿Podrías darnos datos sobre ella? Claro, la iglesia de Satanás se fundó en 1966 por Anton Sander LaVey, que era un tipo interesante de San Francisco. Tenía un interés en el ocultismo, había sido organista para diversos carnavales y circos por todo el país y inició un grupo llamado Magic Circle, el Círculo Mágico, que era un grupo de personas interesadas en el ocultismo. Tenían intereses filosóficos similares y finalmente, en 1969, escribió la Biblia satánica, que se ha reimpreso desde entonces y... ¿Qué tan larga es la Biblia satánica? Es muy corta. ¿De veras? Sí, podrías sentarte y leerla en una tarde. ¿Y cuál sería el mensaje, si pudieras resumir el mensaje de la Biblia satánica? ¿Qué crees que dice? Disfruta la vida aquí y ahora. Eso no es nada nuevo. En efecto, no lo es. Está fomentando eso. Se está fomentando esa filosofía del vivir aquí y ahora y viviendo casi como vivirían los animales más sofisticados, pero tomando muy en serio lo carnal. ¿Y qué le molestaría a un satanista promedio de un cristiano promedio? Es tu oportunidad. Creo que a los satanistas nos molesta casi todo el mundo. Somos un grupo muy misantrópico. Tenemos grupos muy reducidos de amigos que no nos molestan. Quiero decir, obviamente si un cristiano nos predica, nos molesta, debido a que queremos que no nos molesten, ocuparnos de lo nuestro y atender nuestros asuntos. Jack, ¿cuáles son los beneficios de ser miembro de la iglesia de Satanás? En esencia no hay ninguno. Es gracioso. Si quieres ser miembro, es como... es un acto en el que estás consciente de echar tu suerte con el diablo. Adoptar ese arquetipo y decir, esto es lo que soy.
Satanás representa los poderes de la fuerza en la naturaleza y creemos que se requiere una limpieza de la ideología idiota del pálido e incompetente Cristo. Así que esto es algo que la iglesia de Satanás está llevando a cabo por muchas vías diferentes. Lo estamos logrando a través de lo que llamamos terrorismo estético. Esto incluye el uso creativo del arte, la música, escritura, efectivamente lo que llamamos propaganda, la difusión de información para influir en la juventud de hierro. Hermano Luis, qué impactante video. Es increíble pensar que haya personas que conscientemente están sirviendo a Satanás. Digo conscientemente porque la mayoría de las personas que sirven a Satanás lo hacen de una manera inconsciente, pero es muy triste ver a una persona como este joven que paso a paso le va indicando a Ray qué es el satanismo, cuál es el propósito, que no tiene ningún propósito para empezar. Pero hermano, quiero comentar y delinear los puntos que se me hicieron, que me resaltaron y se me hicieron importantes o se me hacen importantes que podemos revisar ahorita en este tiempo. Uno, hablaron del ocultismo. Dos, hablaron de hacer tu voluntad, del mensaje de disfruta el aquí y el ahora. El enfoque es completamente carnal, es decir, haz lo que deleite de tu carne. Además, no le gusta que los molesten, no le gusta que los cristianos les hablen de Dios. Y obviamente porque las escrituras dicen que la luz vino al mundo, pero la gente prefiere la obscuridad. Entonces no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Admitió que no hay ningún beneficio de ser satanista y ahorita vamos a entrar en ese tema. Y además, dentro de la entrevista habló del fundador de la iglesia satánica ya en los años 60 y habló de lo que él llama el terrorismo estético y ahorita lo vamos a revisar. Pero tomamos punto a punto. Luis dijo que ellos realmente están involucrados en el ocultismo, que es realmente adorar a otro ser que no es Dios. Y las escrituras nos dicen, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de ti y el segundo es no te harás un ídolo en el cielo o debajo del cielo. Entonces, ellos realmente son idólatras porque están adorando, en este caso, a Satanás. Así es, hermano. Como dices, de manera inconsciente, pero conscientemente lo están haciendo. El segundo mandamiento, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra. Y nos damos cuenta que la intención que tienen estas personas es precisamente desviar de la verdad, desviar del propósito de Dios, desviar de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Escuchábamos que el fundador de la iglesia de Satán inició con un movimiento ocultista llamado el Círculo Mágico, The Magic Circle. Y todo lo que tiene que ver con el ocultismo, tiene que ver con las tinieblas. Y hay diferentes movimientos alrededor del mundo que practican el ocultismo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Muchas cosas de esas se infiltran en ocasiones dentro de la iglesia. Hay movimientos en Latinoamérica donde practican regresiones en sus movimientos de encuentros y tantas cosas que están haciendo, hermano, que lo que hacen es manifestar que sus corazones no están viniendo a la luz, sino a la oscuridad. La iglesia tiene que entender que cuando uno viene a Cristo es nueva creación, es nueva criatura, has nacido de nuevo y por lo tanto todo lo que tiene que ver con esoterismo, ocultismo, pues es parte de las cosas que vivíamos antes, es cosa del enemigo y que nosotros ya no debemos estar ahí. Así es, Luis. Y además ellos se enfocan en el aspecto de haz tu voluntad, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla todo lo contrario. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Además, ellos hablan del mensaje del disfrutar el aquí y el ahora. En 1 Corintios 15:32 dice la palabra, si no hay resurrección, bueno, el apóstol Pablo los está incitando a los corintios, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces haz lo que quieras si no hay resurrección. Y además ellos hablan de lo carnal. Entonces, haz tu voluntad, vive en el aquí y en el ahora y vive en lo carnal. Cuando la palabra nos dice
completamente lo opuesto. En Gálatas 5:17, hermano Luis, dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y del Señor, perdón, se opone al espíritu y del espíritu se opone, y el espíritu del Señor se opone a la carne. Entonces, la carne va en oposición a la palabra de Dios, va en contra del Espíritu Santo. Así es, la condición natural, ahora sí que por naturaleza y por diseño, no hablamos del diseño original de Dios, pero por el diseño caído por causa del pecado, viene una inclinación en el ser humano por el pecado y por la maldad. En capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo habla de los enemigos de la cruz. Y en el versículo precisamente 19 de Filipenses 3, dice que estos enemigos de la cruz piensan solo en lo terrenal. Y eso nos debe llevar a considerar entonces que aquellos que están colocando su fe, su esperanza, su vida, todas sus motivaciones en las cosas de este mundo, solo están pensando en lo temporal, en lo terrenal. Y Santiago habla que todo lo que tiene que ver con esa sabiduría es diabólica, es animal, porque la sabiduría que proviene de Dios es primeramente pura, pero proviene de lo alto. Entonces debemos darnos cuenta que todo lo que proviene de este mundo, su influencia moral, su ataque y su artillería, porque así es como lo podemos ver como una estrategia militar para poder corromper la juventud, para corromper los corazones, para corromper la mente y la sociedad, tiene ese propósito precisamente. ¿Cuál? El llevar a las personas a pensar solamente en el aquí y solamente en el ahora. Además, hermano Luis, estamos hablando de que estas personas que son satanistas están sirviendo a Satanás voluntariamente, ¿verdad? Pero este es un mensaje para todos aquellos que están viendo este programa el día de hoy. En este aspecto, mira Luis lo que dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven en conformidad a la carne, morirán. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Están yendo en contra de la palabra de Dios, de las escrituras, en contra de Dios mismo. Hermano Luis, pero hablando de la influencia de Satanás, también vimos aquí que este satanista habló del fundador de la iglesia allá en los años 60, y esa persona que ya falleció, eso fue ya hace muchos años, esa persona dijo que ellos tienen una estrategia que le llaman terrorismo estético, y usan esa estrategia para infiltrarse dentro de la televisión, los medios de comunicación, ahora con las redes sociales, con la internet, la televisión en sí, en todos los aspectos. Aún, Luis, cuando vas manejando en la carretera o en el camino y ves un billboard, Un anuncio. Un anuncio de esos grandes que pues pueden poner diferentes cosas, pero aún en los camiones también ponen publicidad. El enemigo usa todos los medios y obviamente se está infiltrando o está infiltrado dentro de todas las agendas globalistas que van en contra, hermano, de la iglesia. Precisamente comentaba la persona que estaba entrevistando a Ray de la iglesia satanista, que Anton LaVey, que es fundador de la iglesia de Satán en 1966, nos está diciendo que establecen esta iglesia, y curiosamente 3 años después está escribiendo la Biblia satánica. Lo que me llama la atención primero es qué tan rápido esta persona le sirve al diablo, qué tan rápido se llenó de conocimiento de las cosas de las tinieblas y hasta escribió una Biblia, ¿no? Y a veces nosotros como cristianos tardamos tantos años en profesar realmente el camino con el Señor. Me llama la atención cómo esta persona fue un visionario en su tiempo. Y por supuesto no estoy alabándole, lo que estoy diciendo es que fue un visionario, por supuesto impulsado por estrategia de Satanás, con el propósito de preparar la plataforma a todo lo que hoy estamos viendo también con la tecnología, los alcances que tendría. En los años 60 no se conocía el Internet como lo tenemos hoy, no se conocían las redes sociales que tenemos hoy, y lo que está sucediendo es que están haciendo una estrategia muy, muy meticulosa para infiltrarse en todos los aspectos. El personaje al cual entrevista Ray dice que la religión satánica, por decirlo así, o su ideología, es algo muy individualista,
Y Ray le confronta diciendo, bueno, pero si fuera individualista, no tendría la fuerza que tiene el día de hoy. Entonces nos podemos dar cuenta que aunque es una manera individualista de comportamiento de las personas que practican esa religión satánica, la realidad es que es una estrategia corporativa, porque ellos mismos se llaman iglesia. Es un grupo que tiene una meta y tiene un propósito. Y es, en primer lugar, desprestigiar a Dios, desprestigiar su palabra, desprestigiar a Cristo, desprestigiar a la iglesia, pero a su vez corromper todo lo que tiene que ver con la creación de nuestro Dios. Pero algo muy importante, hermano, y que lo puntualizamos en el programa anterior, Dios está en su trono. Amén. Dios está en control. Aun cuando vemos que se manifieste el anticristo en un futuro, sea cual sea la manifestación que ésta tenga, nos damos cuenta que se le permite actuar. Es decir, de parte de Dios viene la libertad para que este personaje pueda actuar. No está obrando en su propia voluntad. Por supuesto, hace lo que quiere, pero bajo el dominio y bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Así es, hermano Luis. Para todos ustedes que están viendo el programa del día de hoy, estamos hablando de Satanás y de su influencia en el mundo. Hermano Luis, siguiendo adelante, al final del día podemos ver que esto no es nada más que una rebelión. La rebelión que inició primeramente en Satanás y que después se manifestó en el jardín del Edén con Adán y Eva al desobedecer a Dios y hacer lo contrario de lo que Dios les indicó, que no comieran específicamente de ese árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Al final del Dios, la rebelión es, como lo veníamos diciendo, haz tu voluntad, haz lo que te parezca mejor a ti. Y lo podemos ver manifestado en todos los aspectos, como estábamos hablando, todo va en contra de la palabra de Dios. Hermano Luis, entonces, como lo mencioné ahorita, esto realmente es una manifestación de la rebelión de Satanás. Cuando tú estás pecando, estás sirviendo a Satanás. Cuando tú obedeces a la palabra del Señor, estás obedeciendo a Dios. En este mundo nadie es huérfano, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios. Eso es lo que nos podemos dar cuenta en las Escrituras. Jesús les dijo a sus contemporáneos, aquellos que se justificaban en sus propias obras, pero que no hacían las obras de Abraham, sino solo de una manera hipócrita y externa, les confrontó diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero más bien están haciendo las obras de su padre el diablo. Y da una idea clara, el cual es homicida desde el principio. Algo que me llama la atención, hermano Miguel, y que nuestros hermanos pueden corroborar incluso en las concordancias de sus Biblias, es que la palabra diablo aparece solamente en el Nuevo Testamento y lo mencionó Cristo, nuestro Señor. La palabra diablo, que viene de un griego diabolos, implica mentiroso, engañador. Sabemos que, por lo tanto, es aquel que engaña y miente e influye con toda mentira dentro del corazón y la mente humana. Todo lo que provenga de mentira no proviene de Dios, porque Dios es verdad. Así que todo lo que está promoviendo el satanismo es precisamente eso, una idea contraria a lo que promueve Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, promueve un negarse a sí mismo. El Señor es el creador. Y algo que igual estas personas, si pudimos percatarnos en el clip, buscan usurpar, es a Cristo como creador de todas las cosas. Dicen que Satanás representa todos los poderes de la naturaleza, pero la realidad es que el creador de todo y todo lo que subsiste y se sostiene con la palabra de su poder es Dios. Dios ha creado todo, no Satanás. Amén, así es, hermano Luis. La realidad es que nosotros, antes de ser creyentes, antes de ser salvos, éramos hijos de la oscuridad, vivíamos en las tinieblas. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Estábamos bajo el dominio de la oscuridad y de Satanás. Pero recuerden, hermanos, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que camina, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. También el apóstol Pablo nos dijo en el libro de Colosenses, porque Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano Luis, como creyentes, nosotros ahora somos hijos de la luz y no debemos tener parte con las tinieblas. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Aunque nuestra inclinación
pecaminosa, ese viejo hombre, ¿verdad? Nos lleva a querer desobedecer a Dios. La luz del Evangelio que ha resplandecido en nosotros por la predicación de la palabra y por supuesto por la llegada del Espíritu Santo, ahora nos lleva a reflejar la luz de Cristo a este mundo. El mundo está asentado en tinieblas y la única manera de que resplandezca la luz es cuando la iglesia cumple esa función de ser sal y ser luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Solo el Evangelio puede traer claridad, solo el Evangelio puede quitar el velo de los ojos, solo Dios puede hacer libres a las personas que están atadas a ese yugo de esclavitud, porque Satanás trae eso, un yugo de esclavitud, porque mientras tú persistas idealizando que tú eres Dios, porque eso sucede, porque ellos dijeron, cuando dices ave Satanás, estás diciendo ave a mí mismo. Lo que implica entonces que el humanismo es una manera de expresar satanismo también, el yo, el hombre como el centro de todas las cosas. Y eso, hermano, ha tenido influencia dentro de la iglesia evangélica también. ¿Cómo? Cuando nos encontramos con doctrinas del evangelio que se centran solamente en el hombre y no en la gloria de Dios. Amén, amén, así es, Luis. Y bueno, tal vez, Luis, ese es otro tema, un tema que podemos ver y revisar en otro programa, pero tienes mucha razón. No es la intención de este programa el día de hoy hablar de cómo Satanás se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y así es, sí es cierto, de muchas maneras se ha infiltrado. Pero bueno, vamos a continuar con este tema. Hermanos que están viendo el programa el día de hoy, una vez más estamos hablando de el tema estamos revisando el tema de Satanás y su influencia en el mundo. Hermano Luis, las escrituras nos dicen en Santiago 4:7, dice, ¿qué dice? Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Una vez más, dice que debemos someternos a Dios, resistir al demonio y él va a huir. Y bueno, quiero escudriñar esto en las primeras dos partes. Uno, someternos a Dios y la otra, resistir a Satanás. Pero, ¿qué significa someternos a Dios? Hermano Luis, someternos a Dios es decir, someternos en obediencia a Dios, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él en todo obedeció y se sometió a su Padre. Así dice las Escrituras en Lucas 22:42. Recuerden cuando estaba orando esa noche en Getsemaní, estaba orando y realmente hablando con su Padre, y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en Romanos 5:19 nos dice que por la obediencia del segundo Adán, Jesús, muchos serán constituidos justos. Es decir, por la obediencia de Jesús es que fue posible el camino de la salvación para nosotros. Fue posible a través de que Él se sometió a su Padre en todo, fue obediente y además como resultado de su obediencia, dice en Hebreos 2:14, dice, por medio de su muerte destruyó al que tenía el dominio sobre la muerte, que es el diablo. Entonces, asimismo, hermanos, si nosotros como seguidores de Jesús obedecemos el modelo de Cristo, nos sometemos a Dios a través de ser obedientes a su voluntad, de pasando tiempo en lectura en la palabra de Dios, pasando tiempo de oración y además poniéndonos la armadura de Dios, entonces será posible que nos podamos someter a la voluntad de Dios. En resumen, es decir, cuando hacemos todas estas cosas, nos sometemos en obediencia, pasamos tiempo con Él en oración y en lectura de su palabra y nos ponemos la armadura de Dios, hermano Luis, entonces vamos a poder resistir al demonio y, vamos a poder resistirlo y entonces Él huirá de nosotros. Amén, hermano, a esa palabra. Me gustaría aclarar algo para nuestros hermanos que están mirando este programa. Hemos hablado acerca de
Satanás como alguien vencido, pero no hemos sido nosotros quien le ha vencido, sino Dios. Dios es quien ha vencido a su enemigo. Amén. Y a nosotros nos manda a someternos a Dios para que podamos resistir las artimañas de nuestro enemigo. Aunque es un enemigo vencido, no es un enemigo que aún no esté operando, porque la Escritura lo deja muy en claro que él anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar como un león rugiente, lo menciona Pedro. Pero, ¿qué es lo que el creyente tiene en facultad por la fe en Cristo? La capacidad de vencer a través de resistir al enemigo y a través de someterse a Dios, podemos vencer la influencia del mundo en nuestros corazones, hermano. Dice 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que Satanás ha sido vencido por Dios, pero nosotros, sometidos a Dios, podemos resistir al diablo y por lo tanto vencer la influencia que el mundo puede ejercer sobre nosotros. Así es, hermano Luis, amén. Y bueno, creo que este verso es muy puntual. De Santiago 4:7 nos está llamando a someternos a Dios y a resistir al demonio. Y hermanos, amén, que están viendo este programa, quiero enfatizar que someternos significa ser obedientes a su palabra. Tenemos que pasar tiempo con Él en lectura de su palabra y en oración. Y como está puntualizado, como lo puntualizó el apóstol Pablo en Efesios 6:10, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, porque esta no es una batalla contra carne y sangre, es una batalla contra huestes espirituales en regiones celestiales, hermanos. Pero bueno, la buena noticia, hermano Luis, es que Jesús venció por su obediencia a Satanás en la muerte, en la cruz del Calvario, tomando las llaves de venciendo la muerte, venciendo a Satanás y venciendo al pecado. Hermano, la mala noticia es que se nos ha acabado el tiempo ya de este programa. Ha sido una bendición el poder estar escudriñando estos temas, Luis, contigo, y te agradezco mucho, como siempre, por tu excelente participación. Gracias a Dios, hermano, y pues damos gloria al Señor que nos ha dado la fe, su palabra y su Espíritu Santo para poder vencer a nuestro enemigo también. Amén, Luis. Gracias. Amados hermanos que están viendo el programa, les quiero recordar la escritura primera de Pedro 2:9. Dice, ustedes son linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, hermanos, nosotros hemos sido separados del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amados hermanos, entonces seamos fieles en predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar otra vez con nosotros, hermanos. Agradecemos su participación y bueno, como siempre me despido de este programa. Dios los bendiga y los use grandemente para su gloria. Nos vemos la próxima. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en español y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com.